Bendiciones, le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos esta inmensa oportunidad de poder compartir con ustedes en esta noche un tema interesante, una reflexión bien puntual acerca del liderazgo y el sabotaje. Es muy importante que nosotros aprendamos que todas las personas que son llamadas al santo ministerio a servir específicamente o asignado en el área que Dios le ha dicho, van a ser atacados, van a ser enfrentados, van a ser desafiados. Es muy importante que nosotros podamos trabajar fuertemente la parte de la madurez espiritual para nosotros enfrentar cualquier situación que se presente en cualquier área. En esta noche específicamente quisiera mencionar unos puntos clave acerca de lo que Moisés tuvo que enfrentar para enfrentar la adversidad y al mismo tiempo la oposición. Lo primero que tenemos que aprender es que el llamamiento de Moisés es un llamamiento en medio de una crisis. Ustedes conocen toda la historia de lo que pasaron los hijos de Israel en Egipto. Entonces Dios tiene que, el llamamiento de él es un llamamiento interesante y está vinculado a tres áreas con su llamamiento. Tiene que ver con la identidad, la autoridad y el destino profético. Esos tres elementos están vinculados en el llamamiento de Moisés. Entonces Moisés, que tiene que liberar por mano divina, por la guianza de Dios, a los hijos de Israel de Egipto, él en el camino tuvo que enfrentar una serie de adversidades, luchas, circunstancias que posiblemente no eran las más favorables. Lo mismo puede pasar con usted. Si las circunstancias no le son favorables, posiblemente usted tenga que enfrentar muchas situaciones. Entonces, dentro de esas situaciones que vivió Moisés, yo quisiera en esta noche presentar una lista breve acerca de cómo Moisés, en su liderazgo, enfrentó el sabotaje. Hay personas que van a tratar de que a usted no le vaya bien, van a tratar de ponerte zancadilla, van a tratar de bloquearte. Pero lo más importante es comprender que Dios está contigo, que el Señor que te llamó te va a guiar, te va a fortalecer, te va a dar la fortaleza emocional, espiritual y te va a proveer todos los recursos que usted pueda necesitar para llevar a cabo la obra de Dios. Lo primero es que Moisés tuvo que enfrentar la incomprensión y oposición. Y tenemos que aprender que la incomprensión y oposición son experiencias naturales en el liderazgo espiritual. Y la razón fundamental por la cual Moisés tuvo que enfrentar a eso tiene que ver con un contraste entre la carnalidad del pueblo y la espiritualidad de Moisés. Moisés manifiesta fidelidad y obediencia a Dios en Éxodo 40:16, mientras que el pueblo expresa un continuo estado de rebeldía contra Dios, hasta tal punto que desean dejar de seguirle, para retornar al lugar de esclavitud de donde habían sido sacados. Número capítulo 14, versículo 4. Todo líder cristiano ha de tener como ejemplo supremo a Cristo mismo, Hebreos 12, pero al mismo tiempo, cuando observamos a Moisés, descubrimos un claro tipo de Cristo. Moisés fue manso como lo fue Jesús. Número 12:3, Mateo 11:29. Mansedumbre en este contexto, equivale a una absoluta renuncia personal para someterse incondicionalmente a Dios. Entonces Moisés tuvo que enfrentar incomprensión y al mismo tiempo oposición, que son dos experiencias naturales en el liderazgo espiritual. El segundo elemento es que como Moisés tiene que enfrentar el rechazo. El rechazo se convirtió en una prueba para él. Éxodo capítulo 5, verso 20-21. ¿Por qué? Porque el líder tiene que enfrentar situaciones concretas de incomprensión y oposición, pero al mismo tiempo va aprendiendo que todo lo que Dios va haciendo es un proceso. La palabra proceso es una palabra clave acá, en esta noche. El pueblo acepta de buen grado las promesas de bendición. Cuando Moisés y Aarón fueron a hablar de libertad y hacer señales claras delante de todos, fueron bien recibidos por el pueblo.
Incluso propiciaron con ellos una situación de adoración delante de Dios. Eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 29 al 31. Pero cuando la congregación no ve un rápido cumplimiento de las promesas, se desalientan. Los creyentes son, en la mayoría de los casos, volubles. Por tanto, el líder debe estar preparado para enfrentar la volubilidad del pueblo. Por eso es que Moisés, entonces, cuando ve esta situación, dice: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón. Eso está en Éxodo capítulo 5, versículo 21. Es interesante observar que la prueba aparece al principio del ministerio de Moisés. Satanás tiene un propósito concreto en la relación con el liderazgo del creyente. ¿Cuál es? Impedir que se lleve a cabo el programa divino y con ello la marcha victoriosa de la congregación de Dios. Es por ello que la prueba aparece en el momento clave, al principio del ministerio, en el momento en que el líder aún puede retroceder y abandonar la misión. El líder bíblico tiene que aprender que tiene que enfrentar este problema. Lleva su carga a la presencia del Señor y espera confiadamente en Él. El otro elemento que tiene que enfrentar muchas veces la gente que está envuelta en el liderazgo son acusaciones injustas. Acusaciones injustas, Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Y Moisés reaccionó de una manera distinta cuando uno está leyendo ese capítulo, el capítulo 14. Y en segundo, ahí tenemos varias cosas. Moisés reacciona de una manera extraordinaria, anima al pueblo a que vea la intervención de lo que Dios va a hacer, pero al mismo tiempo los anima diciendo que Jehová peleará por ellos. Y de esto se desprenden claras lecciones para el líder de estos días. La promesa de esto es que tiene que ver con su fe personal. Tiene que crecer en la fe personal, madurar en tu fe personal, descansar en la promesa de Dios, tener seguridad, tener confianza. La segunda lección tiene que ver con el aliento en el ministerio del liderazgo cristiano. No hay reproche alguno en el diálogo de Moisés con el pueblo. No hay tampoco reprensión. Solo aliento. Palabra de ánimo para que todos incluyendo a los opositores más contumaces. ¿Por qué? Porque habrá gente que te van a hacer la guerra, te van a enfrentar, no quieren que te vaya bien. Aquí hay un elemento de malicia. La malicia tiene dos puntos tiene la malicia. Hay gente que, número uno, hay gente que se goza con el mal del otro. Y segundo, hay gente que se entristece cuando el otro está prosperando. Por eso es que el antídoto contra la envidia es reconocer, respetar, valorar y celebrar el ministerio de los demás. Ese es el antídoto contra la envidia. Le pido a la gente que está ahí conectada que comiencen a compartir el link con las personas. Estamos hablando de liderazgo y sabotaje ministerial. La gente te va a sabotear. La gente te va a poner zancadilla. La gente va a desear que no te vaya bien. Pero en el nombre de Jesús te va a ir bien en tu ministerio. Hay un lugar donde Dios te ha asignado. Y en ese lugar donde el Señor te ha asignado, vas a producir los frutos que Dios quiere que produzca. Entonces el líder también, además de enfrentar acusaciones injustas que Moisés le enfrentó, Éxodo 14, el líder también tiene que enfrentar la murmuración. Éxodo capítulo 16, versículo 2. La murmuración rodea toda la vida de Moisés. En esta ocasión va acompañada de acusaciones falsas. Capítulo 16, versículo 3. No solo están recordando cómo buena la esclavitud de donde habían sido sacados, sino que le quieren echar la culpa a Moisés de un propósito bastardo. ¿Sabe qué dijeron? Cito: nos ha sacado porque quieren matarnos de hambre en el desierto. Es sorprendente la tranquilidad con que Moisés enfrenta este problema. Moisés tiene una calma extraordinaria. La calma de Moisés proviene de la claridad que tiene del llamado de Dios. Y ahí me dirijo a la gente que tiene llamado de Dios. Tu llamado, valóralo, cuídalo, enfócate. Por eso es que Moisés comprende con claridad cuál es su llamado. Y él dice:
Él dice que él confía en el Señor. Entonces Jehová, que sabe el trabajo de Moisés, que saben que la gente que le está haciendo la guerra, que se le está oponiendo, Moisés entonces lo que hace es que va a la presencia de Dios. Y entonces dice, esto que me están haciendo, no me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a ti, Señor, que tú me llamaste. Entonces, ¿qué es lo que hace Jehová? Jehová le responde. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Wow. El Señor tiene los oídos bien abiertos y ha escuchado las murmuraciones. Y entonces Moisés lo que hace es que se refugia en Dios. Y aquí nosotros tenemos que sacar una gran lección espiritual. Una de las grandes necesidades que el liderazgo espiritual confronta hoy es conocer con claridad de dónde proviene el llamado para su ministerio, si es de Dios o es de los hombres. Solo cuando sabe en conciencia que quien le ha colocado en este lugar es Dios, podrá decir a los que se oponen a su ministerio y murmuren de él, vuestras murmuraciones no son contra mí, sino contra Jehová. Eso está en el versículo 8. Moisés tuvo que aprender a comprender que como Dios lo había puesto, las murmuraciones no venían contra él, sino contra quien lo había puesto. Y esto te da tranquilidad. Y esto te permite tener seguridad, sabiendo que Dios va a intervenir a tu favor. Me dirijo a mucha gente que está siendo atacada ministerialmente, a mucha gente que está siendo murmurada, que no ha sido valorada. Que Dios pelea por ti. Que el Señor que te llamó te va a proteger, te va a defender, te va a sostener, te va a mantener, te va a nutrir, te va a alimentar, te va a guiar, te va a llevar a lugares seguros. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos este principio. Vuestras murmuraciones no son contra mí, dice Moisés, sino contra Jehová. Él fue el que me llamó. Él fue el que me llamó al pastorado. Él fue el que me llamó como líder. Él fue el que me dio esta misión, me asignó esta tarea. Y como Él me asignó esta tarea, yo me refugio en Él. Hablo con Él. Desarrollo una espiritualidad de intimidad con Él. Qué calmado es Moisés. Saludo a todas las personas que se van conectando ahí en esta hora. También Moisés tuvo que enfrentar situaciones límites. Número capítulo 11, versículo 10 al 15. ¿Por qué? Porque las personas que están en el liderazgo van a estar pasando por situaciones límites. Hay gente que están batallando con procesos de cambios. Hace cosas nuevas en la iglesia. Todos los cambios tienen proceso. Eso es normal. Pero también la Biblia registra que muchas veces la gente vive una crisis personal cuando está viviendo situaciones límite en su liderazgo. Hay una situación de malestar personal en la vida de Moisés, en Número capítulo 11. Si miramos el versículo 11, nos damos cuenta que Moisés dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Esa fue otra experiencia amarga en una etapa posterior que vivió Moisés. La situación es tal que Moisés se siente maltratado por Dios. ¿Cuánta gente en el liderazgo han pensado, se han sentido que han sido maltratados por Dios cuando Dios ni siquiera te ha maltratado? Cuando Dios tiene todas las situaciones de tu liderazgo, Él la tiene bajo control. Eso que estoy diciendo ahora está en Número capítulo 11, versículo 11. Hay una clara expresión de agotamiento y cansancio en el trabajo en el versículo 12. Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Oiga, lo que dice Moisés, está claramente agotado, cansado. Me dirijo ahora a la gente
que posiblemente esté pasando por un agotamiento y cansancio ministerial. El Señor te va a revitalizar. Por eso se hace necesario que en el ministerio nosotros trabajemos la revitalización ministerial. ¿Por qué? Porque el agotamiento, el cansancio, la crisis personal, la crisis emocional, la crisis financiera, la crisis de espiritualidad, porque en un momento determinado ni siquiera te puedes concentrar para orar y piensas que estás sobrecargado, que estás batallando, que tienes deseo de morirte. Moisés dice, ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Eso es una expresión de agotamiento y cansancio en el trabajo. Ya los elementos de sabotaje están en el libro de Éxodo y en el libro de Números, pero también va a aparecer repeticiones en Levítico y al mismo tiempo en el libro de Deuteronomio. También Moisés tiene una expresión de impotencia en el versículo 13, número 11-13, ante la demanda del pueblo. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? ¿Para darle a todo este pueblo? ¿De dónde conseguiré yo carne? Eso es una expresión de impotencia ante la demanda del pueblo. Si algún líder que ha sido llamado al ministerio siente en un momento determinado que no puede con las demandas del pueblo, refúgiate en el Dios poderoso. Él te va a proveer la salida para darle una respuesta al pueblo. También Moisés tuvo que enfrentar sentimiento de soledad en el versículo 14. No puedo yo solo. No puedo yo solo. ¿Por qué? Porque el líder tiene que enfrentar situaciones límite. Y Moisés, en Números capítulo 11, versículo 10 al 15, está enfrentando todas estas situaciones límites. No puedo yo solo. Quinto, porque ya mencionamos la relación de malestar personal con claro abatimiento. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Versículo 11. Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Versículo 12. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Que son expresión de impotencia ante la demanda del pueblo. 4. Sentimiento de soledad. No puedo yo solo. Necesito gente que me ayude. Necesito que otros se involucren. Acuérdense el consejo de Jetro, el consejo getrino, como se le llama, de Éxodo 18. Te vas a morir de cansancio. Pues tú pudieras pasar por una situación que te pudiera hasta provocar la muerte. Tienes que delegar. Tienes que aprender a confiar en la gente. Tienes que entrenar. Tienes que formar. Tienes que equipar a la gente para el ministerio. Tienes que equipar a la gente para el servicio, para el liderazgo, para el presente y para el futuro. Para que no te sientas solo, aún estando rodeado de muchas personas. Y quinto, hay una angustia con deseo de morir. Yo te ruego que me des muerte. Oiga, una situación de una profunda crisis personal que tuvo que vivir Moisés. Y cuando uno analiza todo esto, entonces uno se queda así pensativo, reflexivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa con Moisés? ¿Por qué a Moisés le llega todo este sentimiento? Número 11 de al 15, cuando él está pasando una situación límite, que está preocupado, que está cansado, que está agotado, que en principio había enfrentado mucho sabotaje. Ahora tiene una situación en el libro de Números, capítulo 11, de al 15. Está preocupado, está reflexivo, está abatido. Yo tengo para decirles a todos ustedes que están ahí, que son personas maravillosas llamadas a este santo ministerio, que la provisión de Dios no se hizo esperar. Moisés debe delegar buscando colaboradores fieles que le ayuden. Y la provisión de Dios
llegó fundamentalmente con una respuesta. Necesita hombres, seres ahí espirituales, hombres espirituales. Necesita colaboradores. Escuche eso. El líder debe de afrontar la carnalidad del pueblo buscando colaboración en hermanos espirituales con quienes compartir la carga del ministerio. Aprender a delegar es imprescindible, pero sin duda la delegación ha de hacerse sobre creyentes fieles. Moisés también cayó en número 11, 21 al 22. Él tuvo que enfrentar una crisis de fe. Cuando la fe flaquea, Dios interviene, versículos 22 y 23. Le recuerda de dónde vendrá la provisión, de su poder personal. Le mostrará una nueva evidencia de ese poder. Moisés había olvidado que el Señor es el Shaddai. Estaba buscando soluciones humanas, cuando la solución tenía que proceder de Dios mismo. Líder que me escucha en este día, las personas que están ahí, que luego van a compartir el video, la crítica, la murmuración, el sabotaje, el caer en una crisis personal en tu fe, una crisis de fe personal, no te puede detener. El Shaddai te va a sostener, te va a cuidar, te va a mantener. A veces la persona que es llamada al ministerio tiene muchos frentes abiertos. Moisés tuvo que enfrentar esto, toda la oposición, hablando con Dios. ¿Sabe por qué? Porque fue Dios que lo puso. Dios te ha llamado a pastorear. Disfruta el pastorado. Peter Drucker, el padre del emprendimiento y el filósofo de la administración moderna, menciona en una encuesta, un estudio que hizo, que el ser pastor es la cuarta, está entre el cuarto oficio más difícil de ejercer. A veces la gente quiere soltar el ministerio, quiere soltar la carga, porque muchas veces la crítica viene desde dentro de la iglesia. Hay gente que te va a criticar, pero tú tienes que saber que fue Dios que te puso. Hay gente que van a tratar de serrucharte el palo para que no te vaya bien. Tienes que saber que fue Dios que te puso. Hay gente que no van a hablar bien de ti. Tienes que saber que fue Dios que te puso. Cuando hagas actividades, programas, proyectos, hay gente que te van a decir que no creen en tu proyecto, que eres demasiado ambicioso. Tú tienes que saber que fue Dios que te puso. Tienes que aprender que la gente que empiece el viaje contigo no lo terminará contigo. Hay gente que le pasa como la estación del metro, que se van quedando en diferentes estaciones. El que te llamó a ti te está esperando en la terminal. Cuando la fe flaquea, Dios interviene. Número capítulo 11, versículos 21, 22 y 23. El líder necesita ver la provisión poderosa de Dios en su esfera de trabajo para poder decir como el apóstol Pablo. Toma esta frase prestada de él. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ver a Dios actuar significa depender de Él. En ocasiones Dios permite situaciones límite para que pueda alcanzar en su propia experiencia la realidad de lo que cree. Muchas experiencias del poder de Dios no se dan en la vida del líder de hoy porque éste confía en medios en lugar de confiar en Dios. Refúgiate en Dios. La crítica va a venir de dentro, la murmuración va a venir de dentro. La oposición, cuando tengan un proyecto, hay mucha gente que te van a decir, yo no creo en ese proyecto. No se te van a sumar en un proyecto local que tenga. Tal actividad no me gustó. Si hacen un diseño en la iglesia, habrá gente que no estarán de acuerdo contigo con el diseño que tú hagas en la iglesia local. Otros van a desear que no crezca tampoco. Hay otros que van a ser egoístas.
que ellos van a pensar que a ellos no les conviene que la iglesia crezca, porque si la iglesia crece, ellos van a perder oportunidades. Tanta oportunidades que hay en la calle para orar y ponerle la mano a la gente para descubrir cuál es el ministerio y cuáles dones ministeriales y dones espirituales nosotros tenemos. El otro elemento que Moisés tuvo que enfrentar, además de todo lo que mencioné al principio, fueron los celos. Éxodo 12 del 1 al 2. El problema viene ahora de manos de los más próximos. Los más próximos son aquellos más allegados, los que se levantan contra Moisés. Sus hermanos son ahora sus opositores. Ante esta situación, ¿cómo Moisés reacciona? De una manera natural, ignora la ofensa, como si no hubiera oído nada. Siglos después, el mismo rey David también hizo lo mismo. Salmo 38, versículos 13 al 14. El líder espiritual no toma la ofensa como algo personal. Francisco La Cueva, en un comentario de Matthew Henry acerca del Pentateuco, en la página 53, cito a La Cueva: cuando estaba en juego el honor de Dios, como en el caso del becerro de oro, no hubo nadie tan celoso como Moisés. Pero cuando se trató de su propio honor, nadie tan manso como él, tan osado como un león en la causa de Dios, pero tan manso como un cordero en su propia causa. A veces la malevolencia de nuestros amigos es para nuestra mansedumbre una prueba más fuerte que toda la maldad de nuestros enemigos. Cierra la cita Francisco La Cueva. La reacción oportuna es dejar el problema en las manos del Señor. Es dejar eso y esperar su intervención conforme a su promesa. Dios que lo colocó a todo el que está conectado ahí, viendo el video esta noche, que Dios te colocó ahí en la pantalla esta noche, que tiene un ministerio poderoso, va a ser atacado. Habrá gente que van a tener celo ministerial, van a querer que tú fracases para luego hacer historia de tu fracaso. Sencillamente te digo que la gente que Dios llama no fracasa. Podrán ser probados, van a ser tentados, podrá faltarles recursos económicos, podrá tener limitaciones, pero Dios que te llamó al ministerio, Él te va a cuidar. Posiblemente alguien en este momento tenga que aprender que tiene que dejar los problemas en las manos de Dios. En las manos de Dios. Cuando los opositores se levantan contra ti, tienes que aprender tres cosas. Tres cosas. Primero, ser fuerte en Dios. Porque una persona débil se venga. Segundo, ser inteligente. La persona inteligente perdona. Y número 3, la persona sabia ignora. Te lo voy a repetir de nuevo, los 3 principios. Los 3 principios. Necesitas fortalecerte en el Señor y aprender estos 3 principios. Si los opositores te hicieron la guerra en la iglesia local, te maltrataron, te pisotearon, tienes que aprender que si eres débil, te venga, vas a tomar venganza. Segundo, tienes que aprender a ser inteligente. El inteligente es una persona perdonadora. Y número 3, tiene que ser sabio. El sabio ignora cualquier crítica o murmuración. No olvidemos la historia de los hermanos de José. Tienes que aprender el principio. La misma boca
que declaró una fiera lo devoró, fue la misma boca que dijo, José está vivo y es Señor de todo Egipto. La misma boca que declara tu derrota va a anunciar tu victoria. La misma boca que dice que no vas a crecer, van a anunciar que Dios te visitó y que hay un crecimiento en tu congregación. La misma boca que dice que tú no vas a llegar para ningún lado, es la misma boca que va a reconocer que Dios está contigo. Es mi oración a Dios que bendiga tu ministerio. Es mi oración a Dios que todo lo que ponga en tus manos